Aquella noche, el aire en la calle Necochea parecía contener la respiración. Un olor dulzón y metálico, que se adhería a las paredes descascaradas de la parrilla, el sabor genuino, se arrastraba hacia afuera, abofeteando el olfato de cualquiera que pasara por allí. Un mecánico del taller de al lado apuntó la linterna de su celular hacia la cocina a oscuras. Entonces escuchó el zumbido de una picadora de carne, todavía tibia, como si acabara de devorar algo. Cuando la puerta de madera cedió con un quejido, una bocanada de aire húmedo lo golpeó, y detrás de una larga mesa de acero inoxidable, vio una palangana cubierta con un plástico que vibraba suavemente, como si tuviera un pulso que no debería estar allí. La curiosidad se transformó en horror, no por la sangre reseca en las baldosas, ni por el cuchillo todavía húmedo, sino por el color pálido de los trozos de carne, que no se parecían a la vaca, ni al cerdo, ni a nada que un ser humano estuviera dispuesto a comer. Y cuando el haz de luz se acercó, una pregunta se instaló en la mente de todos: si esto no era carne de animal, la carne de quién se estaba moliendo en ese lugar. Buenos Aires, principios de un julio gélido de 2023. La llovizna había cesado, dejando un aroma a tierra mojada y riachuelo que se aferraba al asfalto de la boca. Entre las fachadas de chapa de colores y los talleres mecánicos, la parrilla de barrio, el sabor genuino, propiedad de Héctor "El Tano" Rossi, seguía abierta como siempre. La luz de neón del cartel parpadeaba, con la mitad de las letras muertas, pero los clientes, en su mayoría obreros y vecinos, seguían llegando por sus famosas empanadas. Nadie sospechaba que esa noche cambiaría la cara de la ciudad para siempre. Cerca de las 9, Mateo Vargas, un repartidor de pedidos ya, detuvo su moto frente al taller de al lado. Mientras esperaba su último pedido, un olor extraño le perforó la nariz. No era el aroma a carne asada, ni a aceite quemado. Un olor a podrido, pero más penetrante, más humano, murmuró para sí. Por el resquicio de la puerta de la cocina, que estaba entreabierta, vio el destello de la picadora de carne girando lentamente. Su zumbido era rítmico, constante, a pesar de que el local ya estaba casi vacío. La curiosidad lo empujó a grabar con la pequeña cámara de su casco. Se acercó, apuntando la linterna del celular hacia la abertura. Vio por un instante la mano de Héctor, manchada de un rojo oscuro, empujando algo hacia la boca de la máquina. Pero cuando la luz rebotó en los ojos del parrillero, este se sobresaltó. «Che. ¿Qué haces espiando, pibe?», le gritó con voz ronca. Mateo, nervioso, fingió buscar las llaves de la moto y se fue de inmediato. Pero desde esa noche, cada vez que pasaba por allí, el olor extraño se hacía más fuerte, más insoportable. A la mañana siguiente, el dueño del taller, don Carlos, se quejó con algunos vecinos en el café de la esquina. El olor que sale de lo del Tano te revuelve el estómago. Cada noche es peor, parece un velorio. Al principio, pensaron que era un desagüe tapado, hasta que el encargado de un conventillo cercano fue a hablar con Héctor y casi vomita en la vereda. Poco después, alguien llamó a la comisaría 24. Los oficiales llegaron en 2 patrulleros. Al abrir la puerta de la cocina, fueron recibidos por una ola de calor y un hedor a carne en descomposición que les revolvió las entrañas. En un rincón, la enorme picadora industrial seguía húmeda. Uno de los policías la iluminó con su linterna y frunció el ceño. Entre los restos de carne, se veían fibras pálidas, con un patrón distinto al de la vaca o el cerdo. «Tomen una muestra de esto», ordenó el comisario a cargo. Cuando interrogaron a Héctor, este apenas pudo balbucear. «Es carne. Un pedido nuevo que vino de provincia. Capaz se echó a perder en el viaje», dijo en voz baja, pero sus manos temblaban al señalar una pequeña heladera bajo el mostrador. Dentro, los oficiales encontraron 2 bolsas de consorcio negras con trozos de carne congelada. El color era grisáceo, la textura extraña, fibrosa. «Esto no es carne común», sentenció un oficial de la policía científica que llegó poco después. La faja de clausura no tardó en aparecer. Los vecinos comenzaron a arremolinarse detrás del perímetro, preguntándose qué estaba pasando.
Alguien grabó la escena y la subió a Twitter con el título: "La parrilla de la Boca que vendía carne rara". En cuestión de horas, el vídeo se hizo viral. Mientras tanto, en una sala de la comisaría, Héctor permanecía sentado en silencio. Su rostro estaba pálido, sus ojos, vacíos. Miraba al suelo sin decir una palabra. Durante el primer interrogatorio, solo una frase salió de su boca: "Yo no sé nada". Se la compro a un tal Ricardo. Ese nombre fue anotado de inmediato por los detectives. Por la tarde, un equipo de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina, PFA, llegó para ampliar el allanamiento en la casa que Héctor alquilaba en un pasaje de Barracas. Allí encontraron un freezer con 8 kilos de la misma carne. También hallaron un cuchillo de carnicero con restos de un líquido espeso y oscuro en un estante superior. Un oficial tomó un delantal de cocina lleno de manchas resecas. Todo fue confiscado. Afuera de la casa, los vecinos se apiñaban, cuchicheando con rostros pálidos. "Pero si el Tano es un buen tipo, siempre ayudaba en el barrio", comentó una señora. Pero nadie podía negar la evidencia que emergía. Cuando el patrullero se llevó a Héctor, el murmullo cesó. Solo quedó el sonido de la llovizna y el flash de los celulares rompiendo la oscuridad. Esa noche, en Buenos Aires, el aroma que salía de la pequeña cocina de la calle Necochea ya no era de empanadas. Era el olor de la muerte. Y nadie sabía, a ciencia cierta, durante cuánto tiempo lo habían estado comiendo sin saberlo. Al día siguiente, Buenos Aires despertó en pánico. En cada café, en cada programa de radio, solo se hablaba de un tema: la parrilla de la Boca clausurada por la policía. La calle Necochea estaba llena de curiosos y móviles de televisión que querían ver de cerca el local ahora rodeado por una cinta amarilla. Detrás de la persiana metálica, el olor a descomposición aún se filtraba. Un agente salió con una caja etiquetada como evidencia biológica. En la sede de la PFA, los investigadores trabajaban sin descanso. El freezer de Héctor Rossi fue abierto ante un equipo de forenses. De su interior, extrajeron los trozos de carne congelada envueltos en plástico grueso. El color era pálido, casi como el pollo, pero con una forma irregular y fibrosa. Una de las bolsas, mal cerrada, dejaba ver un pequeño trozo que se asemejaba inquietantemente a la falange de un dedo humano. La habitación quedó en un silencio sepulcral. «Manden esto al laboratorio, ya», ordenó el jefe del equipo con voz grave. Mientras tanto, Héctor estaba en una sala de interrogatorios. Con las manos esposadas, el sudor frío le perlaba la frente. Frente a él, el comisario Ibáñez, un veterano de homicidios, lo miraba fijamente. «Héctor, ¿de dónde sacaste esta carne?». El rostro del Tano se contrajo. «Yo solo se la compré a Ricardo». «Ricardo Jiménez. Un tipo de Quilmes. Me dijo que era carne de exportación, de primera. Y barata». «¿Barata cuánto?», presionó Ibáñez. «La mitad del precio del mercado». «¿Y no te pareció sospechoso, Héctor?». «¿La mitad del precio?». Héctor bajó la cabeza. «Soy un simple comerciante, comisario. La gente compra, yo vendo. Necesitaba la guita. No sabía qué carne era». Ibáñez lo observó durante un largo rato. «Escúchame bien, Tano. Si se confirma que esa carne es humana, vos no sos un simple comerciante. Sos cómplice de un crimen monstruoso». La frase hizo que el rostro de Héctor se volviera ceniciento. Cerró los ojos, su cuerpo temblando levemente. Afuera, las redes sociales explotaban. Las fotos de la faja policial en la parrilla de Héctor se compartían en miles de cuentas. El hashtag empanadas de la Boca se convirtió en tendencia nacional. Los comentarios estaban cargados de furia y miedo. ¿Qué estuvimos comiendo todo este tiempo? Buenos Aires se convirtió en una película de terror. El Ministerio de Salud de la ciudad intervino, inspeccionando todas las parrillas y bodegones de la zona. Muchos comerciantes, asustados por la paranoia colectiva,
cerraron sus locales voluntariamente. En medio del caos, el equipo forense encontró algo nuevo en la casa de Héctor. Debajo de una pila de cajas de vino en la cocina, había una libreta con transacciones escritas a mano. Distribuidora, El Pampero. Entrega carne congelada, 25 kilogramos. La dirección del remitente, un galpón en San Francisco Solano, partido de Quilmes. El número de teléfono que figuraba ya no estaba activo. Esa misma noche, un equipo de la División de Delitos Complejos fue enviado a investigar esa dirección. Allí solo encontraron un galpón vacío y polvoriento con un cartel oxidado. No había actividad, ni rastros de vehículos recientes. Pero en el suelo, cerca de un desagüe, un oficial encontró restos de una bolsa de plástico negra con el logo de una prestigiosa clínica privada de Recoleta. Cuando la noticia llegó a la central de la PFA, los investigadores se miraron unos a otros. Una clínica. Esa palabra cambiaba por completo el rumbo de la investigación. Al mismo tiempo, a kilómetros de allí, en un laboratorio de esa misma clínica, una técnica llamada Lucía Méndez leía la noticia en su celular. Se quedó helada al ver el logo de su lugar de trabajo en la foto de la evidencia. Durante las últimas semanas, había notado que uno de los encargados de logística sacaba bolsas de residuos patogénicos sin los formularios correspondientes. Son muestras para descartar, le habían dicho. Pero, ¿por qué esas mismas bolsas aparecían ahora en la boca? Un escalofrío recorrió a Lucía. Esa noche, se escabulló a la sala de almacenamiento del laboratorio y copió los registros de uso de los freezers en un pendrive. No sabía que esa acción la pondría en la mira de gente muy peligrosa en cuestión de días. De vuelta en el departamento de policía, los resultados preliminares del laboratorio llegaron a la mesa del comisario Ibáñez. La estructura del ADN de la carne mostraba una compatibilidad del 99,9% con tejido humano. La oficina quedó en un silencio denso. El comisario cerró los ojos por un instante. Oficialmente, estamos investigando una red de homicidios, dijo en voz baja. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. La ciudad, normalmente vibrante, se volvió sombría. El miedo era palpable. Cada persona miraba su plato de comida con desconfianza. Pero para la policía, esto era solo el comienzo. Sabían que la carne en el freezer de Héctor era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro y siniestro. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre Buenos Aires. En la sala de reuniones de la PFA, un gran mapa de la ciudad y el conurbano colgaba de la pared, con un círculo rojo marcando el partido de Quilmes. El comisario Ibáñez señaló un nombre en la pizarra: Ricardo, el Chueco, Jiménez. 38 años, ex empleado de un frigorífico. Es el último contacto de Héctor Rossi, dijo con firmeza. Lo vamos a buscar esta noche. La operación comenzó a las 10:30. 2 autos sin identificación se movieron sigilosamente hacia San Francisco Solano. Las calles de tierra, embarradas, y la escasa iluminación dificultaban el avance. Al final de un callejón, se veía una casa precaria de madera con un cartel a medio caer que decía, Distribuidora El Pampero. La puerta estaba cerrada, pero una luz tenue se filtraba desde el interior. Los oficiales se acercaron y golpearon. Policía, abra la puerta. No hubo respuesta. Segundos después, se escuchó el sonido de pasos apresurados en la parte trasera de la casa. Se escapa, gritó un oficial. La policía derribó la puerta. El sonido de la madera astillada se mezcló con un hedor nauseabundo que los golpeó al instante. Adentro, había 2 freezers industriales y una mesa de corte oxidada. Uno de los freezers todavía estaba encendido. Cuando lo abrieron, la habitación quedó en silencio. Su contenido no era carne de vaca, sino trozos pálidos de carne sin etiqueta alguna. Ricardo Jiménez fue capturado después de un breve intento de fuga hacia un descampado. Cuando lo llevaron a la comisaría, mantenía la cabeza agacha, con las manos esposadas y la respiración agitada. Frente a Ibáñez, intentó negarlo todo. Es solo descarte de una clínica,
residuos médicos. No era para vender. ¿Residuos médicos?, preguntó el comisario con un tono cortante. ¿Por qué estaban en un freezer para alimentos? Ricardo guardó silencio. Después de ser presionado durante horas, finalmente habló. Yo soy solo un intermediario. La carne viene de alguien de Capital, un médico, confesó. Nunca pregunté más. El nombre del médico estaba anotado en una libreta de Ricardo, doctor Facundo Navarro, especialista en anatomía patológica. Cada semana, Ricardo recibía un envío de muestras de investigación y transfería dinero a una cuenta a nombre del doctor. Los montos ascendían a decenas de miles de pesos. La declaración de Jiménez hizo que los investigadores se miraran. Este no es un caso aislado, murmuró uno de ellos. Hay una red enorme detrás de esto. A la mañana siguiente, el equipo forense registró la casa de Ricardo. Encontraron varias bolsas de plástico con trozos de tejido envueltos prolijamente. Algunos ya habían cambiado de color. Sobre una mesa, había una balanza digital y una lista de pedidos de varias parrillas y roticerías de Buenos Aires, Avellaneda e incluso La Plata. Todas las transacciones se realizaban en efectivo, sin factura. Mientras tanto, en Recoleta, Lucía Méndez todavía tenía el pendrive con los registros del laboratorio. Intentó contactar a sus compañeros de trabajo para corroborar sus sospechas, pero sus teléfonos estaban apagados. Esa noche, recibió un mensaje anónimo en su celular: deja de buscar. Hay cosas que es mejor no saber. Lucía miró la pantalla con las manos temblando. Sabía que los datos que tenía podían desvelar un secreto terrible, pero también podían costarle la vida. De vuelta en la PFA, Héctor Rossi se enteró de la detención de Ricardo desde su celda. Bajó la cabeza durante un largo rato y luego le susurró al guardia: quiero hablar de nuevo. Cuando lo interrogaron otra vez, su voz era apenas un murmullo. No fue la primera vez que me trajo carne. A veces, Ricardo la enviaba en bolsas de residuos patológicos. Decía que eran para investigación. Pero una vez vino un trozo con un tatuaje en la piel. Esa última frase provocó un escalofrío en el comisario. Inmediatamente, ordenaron reexaminar toda la evidencia. Entre los trozos confiscados, encontraron una porción de piel con restos de tinta descolorida. Tras ampliar la imagen, se pudo distinguir la forma de una letra M. Esa noche, la noticia del arresto de Ricardo Jiménez se difundió en todos los medios. Buenos Aires estaba conmocionada. Pero para los investigadores, esto solo abría una capa más de un rompecabezas macabro. Detrás de la ruta de la carne barata, había algo mucho más oscuro, y apenas estaban comenzando a tirar del hilo. 2 días después del arresto de Ricardo, la investigación se trasladó al corazón de Buenos Aires. Un equipo conjunto de la PFA y la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, llegó discretamente a la lujosa residencia del doctor Facundo Navarro en el barrio de Recoleta. Desde afuera, la casa parecía un oasis de calma. Un jardín cuidado, un auto de alta gama en el garaje. Nadie podría imaginar que detrás de esas paredes blancas se escondía el secreto más oscuro en la carrera de un médico. A las 9 de la noche, comenzó el allanamiento. 13 oficiales de civil se desplegaron alrededor de la casa. 2 de ellos saltaron la reja, desactivaron las cámaras de seguridad y dieron la señal. Ahora. La puerta fue derribada con un estruendo que resonó en la calle silenciosa. Navarro, que estaba sentado en su estudio, se sobresaltó, casi dejando caer su computadora portátil. ¿Qué significa esto?, exclamó, presa del pánico. La policía le mostró la orden judicial. Doctor Facundo Navarro queda detenido bajo sospecha de tráfico de tejidos humanos y participación en la distribución de carne ilegal. Su rostro se tornó pálido al instante. Intentó negarlo todo, pero cuando los oficiales abrieron la puerta del sótano, todas sus excusas se derrumbaron. Allí abajo,
la policía encontró 2 enormes armarios refrigerados que contenían frascos de vidrio etiquetados como especímenes anatómicos. En su interior, órganos humanos flotaban en formol. Algunos todavía tenían etiquetas con nombres de pacientes y fechas de cirugía. En un rincón, había una mesa de operaciones completa con instrumental quirúrgico y una cámara de grabación. Las paredes estaban cubiertas de diagramas del cuerpo humano con flechas y pequeñas notas que decían lote N grados. Uno de los oficiales tragó saliva. «Esto no es un laboratorio de investigación», susurró. «Es un catálogo». Navarro fue trasladado a la central de la PFA. En el interrogatorio inicial, insistió en que todos los órganos eran restos de amputaciones para fines académicos. Sin embargo, después de que le mostraran las pruebas de las transferencias bancarias, depósitos regulares desde la cuenta de Ricardo Jiménez a su cuenta personal por un total de 5 millones de pesos al mes, comenzó a flaquear. «Solo vendía residuos médicos», dijo débilmente. El comisario Ibáñez lo miró fijamente. «Los residuos médicos no se envían en freezers a una parrilla de la boca, doctor». Después de 8 horas de interrogatorio ininterrumpido, Navarro finalmente se quebró. Confesó conocer a alguien llamado Alejandro Cortés. Un hombre misterioso que lo había introducido a compradores de carne de investigación del extranjero. Cortés era quien organizaba los envíos, los pagos y la eliminación de registros en la clínica. «Pensé que solo investigaban», dijo Navarro con voz temblorosa. «Hasta que vi una nota de exportación que decía, proteína congelada lista para procesar». Esa confesión dejó a los investigadores en silencio. Cortés. El mismo nombre aparecía en las transacciones financieras de una empresa fantasma llamada Proteínas Argentinas S.A., una supuesta planta de procesamiento de carne congelada en el conurbano. Todos los puntos comenzaron a conectarse. Mientras tanto, en Buenos Aires, Lucía Méndez decidió entregar el pendrive con los registros del laboratorio al periodista de investigación Javier Rojas. «Si desaparezco, por favor, publica estos datos», le dijo con la voz entrecortada. Javier aceptó con el rostro tenso, consciente de que ya no se trataba solo de una primicia. A la mañana siguiente, el público quedó conmocionado por una conferencia de prensa a nivel nacional. El ministro de Seguridad anunció que el caso de la carne humana de la boca era oficialmente un crimen transprovincial con sospechas de una red de tráfico de órganos. El nombre del doctor Navarro fue expuesto públicamente ante los medios. La sala de prensa estalló en un caos de preguntas, pero detrás de las cámaras, la tensión aún no había terminado. En su celda, Navarro recibió un pequeño trozo de papel a través de la ranura de la comida. El mensaje era breve: silencio. El espiral te protege. Sus manos temblaron al leerlo. Miró el techo frío de la celda, dándose cuenta de una cosa: la red a la que había ayudado era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y ahí fuera, alguien llamado Alejandro Cortés todavía estaba libre, moviendo los hilos desde las sombras. El nombre de Alejandro Cortés comenzó a resonar en cada escritorio de la investigación. No había fotos, ni antecedentes penales, solo una serie de transacciones financieras que conducían a varias empresas fantasma. Cada vez que la policía intentaba rastrear su huella, ésta se detenía en una cuenta en el extranjero con un nombre ficticio. Este hombre era como una sombra, siempre aparecía al final del hilo, pero nunca podía ser tocado. El equipo conjunto comenzó a trazar de nuevo el flujo de distribución. Según las declaraciones de Navarro y Ricardo, a Cortés se lo describía como el hombre que lo organizaba todo, un tipo elegante, siempre de traje oscuro, con un tatuaje de una espiral en el cuello. Se decía que había trabajado en el ámbito médico, e incluso que había tenido acceso a instalaciones de investigación internacionales. «Si eso es cierto, no estamos tratando con un criminal común», dijo el comisario Ibáñez con un tono grave. Mientras tanto, Lucía Méndez se escondía en la casa de su tía en el Gran Buenos Aires. Después de entregar los datos al periodista Javier Rojas, empezó a recibir mensajes amenazantes cada noche: «Robaste nuestros secretos». Apagó el teléfono, pero el miedo se le pegó a la piel. Una noche,
vio un auto negro sin patente estacionado frente a la casa durante horas. En la oscuridad, solo podía rezar para que los pasos que oía afuera no vinieran a buscarla. En Buenos Aires, el ministro de Seguridad mantuvo una reunión a puerta cerrada con el jefe de la AFI y un representante de Interpol. Todas las pruebas indicaban que esta red no se trataba solo de carne adulterada, sino de un tráfico de órganos humanos a escala internacional. Los datos del servidor de Proteínas Argentinas S.A. mostraban envíos regulares de proteína congelada a Singapur, Bangkok y Ciudad de México. El valor de las exportaciones ascendía a cientos de miles de dólares. Debajo de cada documento de envío había una firma digital, A. Cortés. Se organizó una operación a gran escala. El objetivo, el depósito principal de Proteínas Argentinas S.A. en un parque industrial de La Matanza, que se creía que seguía activo en secreto. El allanamiento se llevó a cabo al filo de la medianoche. Tropas de élite fuertemente armadas se infiltraron desde 3 direcciones. Un olor químico penetrante los recibió en cuanto derribaron la puerta. Los reflectores barrieron una enorme sala que contenía docenas de bolsas de carne congelada sin etiquetar. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue un rincón de la habitación, oculto por una gruesa cortina de plástico. Cuando un oficial la corrió, vio una pila de bolsas de residuos médicos con el logo Tejido humano, muestra biopeligrosa. Varias de ellas estaban rotas, goteando un líquido rojizo al suelo. Un oficial tragó saliva. Esto no es un depósito de alimentos. Poco después, encontraron una computadora todavía encendida con un mensaje en la pantalla: bienvenidos. Llegan justo a tiempo. Y debajo, el logo de una espiral roja que giraba lentamente. El pánico se apoderó de la sala. El equipo de ciberdelincuencia copió rápidamente los datos antes de que el sistema se autodestruyera. De los archivos restantes, se reveló un último código de envío, lote 0021, reserva ecológica. La ubicación estaba a las afueras de la ciudad, en la costanera sur, junto a un denso bosque. El jefe del equipo miró la pantalla con la mandíbula apretada. Cortés está ahí, dijo en voz baja, y probablemente no esté solo. Mientras tanto, en su celda, Navarro pidió repentinamente ver a Ibáñez. Su rostro estaba pálido, sus ojos inquietos. Ustedes no entienden, dijo entrecortadamente. Cortés no solo vende órganos. Él cree que la carne humana puede curar algo. Lo llama un ritual. El espiral no es solo un símbolo, es una promesa. Esa declaración dejó al comisario en silencio. Esa noche, en la central de policía, el mapa de Buenos Aires se extendía sobre la mesa. Todas las marcas apuntaban a un punto oscuro en la reserva ecológica. Nadie sabía qué les esperaba allí. Pero una cosa era segura, ese era el corazón del espiral que habían estado persiguiendo. Esa noche, el aire de Buenos Aires se sentía más frío de lo habitual. El reloj marcaba las 11:15 cuando un equipo conjunto de la PFA y la Gendarmería partió hacia la Reserva Ecológica Costanera Sur. Llevaban equipo completo, armas automáticas, reflectores y detectores de calor. El sendero que llevaba las coordenadas indicadas en los datos de la computadora estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de los insectos y el ruido lejano de un generador. 50 metros más, susurró un oficial que actuaba como guía. La luz de las linternas atravesaba una fina niebla, reflejándose en las hojas mojadas. Un vago olor a descomposición comenzó a flotar en el aire, haciéndose más fuerte a cada paso. Todos en el equipo sabían que ese olor no provenía de un animal muerto. Al llegar al lugar, encontraron una construcción semipermanente hecha de madera y lona azul. Un pequeño generador seguía funcionando, emitiendo un zumbido monótono. Cuando derribaron la puerta, una ráfaga de aire caliente mezclado con un olor nauseabundo los golpeó. Un oficial se tapó la nariz. Otros 2 encendieron los reflectores. La luz blanca se reflejó en docenas de grandes bolsas de plástico negras, apiladas en un rincón. Varias de ellas estaban rotas, goteando un líquido rojo oscuro al suelo.
Abran una, ordenó el jefe del equipo con voz temblorosa. Cuando un cuchillo rasgó el plástico, se reveló un trozo de torso humano, conservado con algún tipo de químico. Había manos, piernas y otras partes del cuerpo, todas intactas. Todos se quedaron helados. Un miembro del equipo retrocedió y vomitó. Dios mío, esto no es un almacén. Es un matadero. El equipo forense comenzó a contar las bolsas, 18 en total. Basándose en la forma y el tamaño, probablemente pertenecían a más de 10 personas diferentes. En la parte trasera de la construcción, los oficiales encontraron un área de tierra recién removida. Después de cavar durante 2 horas, aparecieron un cráneo y otros huesos humanos. Algunos todavía estaban envueltos en jirones de ropa. Pero el hallazgo más impactante estaba en la pared interior de madera. Había un símbolo de una espiral pintado en rojo con lo que parecía ser sangre seca. Debajo, estaba escrito un nombre, Miguel Torres. Los investigadores se miraron entre sí. Miguel Torres era el nombre del esposo de Elena Torres, un camionero que había sido reportado como desaparecido 2 semanas antes. Él es una de las víctimas, dijo uno de los oficiales con la voz entrecortada. Esa noche, toda la zona fue acordonada. El equipo forense trabajó hasta el amanecer. Cada trozo de cuerpo fue fotografiado y numerado para su identificación. Cuando la noticia del hallazgo se difundió, los ciudadanos de Buenos Aires se congregaron en los límites de la reserva. La policía bloqueó el acceso, pero a lo lejos se oían los llantos y las oraciones de las familias que habían perdido a sus seres queridos. Una anciana se desmayó al ver pasar una ambulancia con bolsas para cadáveres. En la sede de la PFA, el jefe de la policía supervisaba la operación. Esto no es solo tráfico de carne, dijo con el rostro tenso. Estamos ante un crimen multifacético, asesinato, venta de órganos y rituales oscuros. Mientras tanto, en Buenos Aires, el equipo de ciberdelincuencia encontró un nuevo mensaje encriptado en un foro de la Dark Web. Una cuenta llamada El Espiral escribió, lote 18 completado. Prepárense para la siguiente fase. El mensaje fue enviado a las 3 de la mañana, exactamente 1 hora después de que el equipo encontrara la ubicación en la reserva ecológica. Eso significaba que alguien de afuera sabía que la operación estaba en marcha. Hay una filtración, susurró el jefe de ciberdelincuencia. En otro lugar, en su celda, el doctor Navarro comenzó a gritar histéricamente, golpeando la pared hasta que sus manos sangraron. Llegan tarde, gritaba con la mirada perdida. El espiral nunca muere. Solo cambia de cuerpo. Sus palabras resonaron en el frío pasillo de la prisión, atravesando una noche que estaba lejos de terminar. En el bosque recién excavado, el olor a muerte aún flotaba en el aire, y todos sabían que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Esa mañana, Buenos Aires se convirtió en una ciudad que contenía la respiración. Todos los medios de comunicación transmitían la misma noticia: hallan 18 bolsas con restos humanos en la reserva ecológica. La imagen de la cinta policial en medio de la niebla matutina provocaba escalofríos a cualquiera que la viera. En los cafés, la gente hablaba en voz baja, como si temieran pronunciar el nombre, El Espiral, en voz alta. En la morgue judicial, el equipo de identificación de víctimas trabajaba sin descanso. El olor a formol se mezclaba con las lágrimas de los familiares. Cada vez que se anunciaba un nombre, un grito desgarrador rompía el silencio. Entre la lista de coincidencias, un nombre conmovió a todos: Miguel Torres. Un trozo de cuerpo con la etiqueta 007 fue confirmado como suyo mediante pruebas de ADN. Su esposa, Elena Torres, lloraba sin cesar, abrazando una bolsa para cadáveres que era apenas del tamaño de una almohada. ¿Por qué a él?, decía con la voz quebrada, rompiendo el silencio de la habitación. Mientras tanto, el análisis forense del símbolo de la espiral en la pared de la cabaña reveló que la pintura roja utilizada contenía una mezcla de sangre humana y un químico especial. El patrón de la espiral era idéntico al tatuaje en el cuello de Alejandro Cortés, que aparecía en una vieja foto digital propiedad de Navarro.
La conclusión preliminar fue que la ubicación en la reserva ecológica no era solo un lugar de desecho, sino el centro ritual y de distribución de su red. El jefe de la PFA convocó a todos los investigadores principales. En la pantalla del proyector, se mostraba un mapa de los envíos de carne desde Buenos Aires hacia otras regiones. Líneas rojas conectaban los nombres de grandes ciudades: Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta. «Ya no estamos hablando de un caso local», dijo en voz baja pero firme. «Estamos persiguiendo a una organización que opera a nivel nacional». Al mismo tiempo, el periodista Javier Rojas transmitió un reportaje exclusivo basado en los datos de Lucía Méndez. El vídeo mostraba pruebas de que Proteínas Argentinas S.A. había estado recibiendo suministros de muestras médicas de varias clínicas privadas de Buenos Aires. El vídeo de 6 minutos se volvió viral de inmediato. El público estaba indignado. Miles de comentarios inundaron las redes sociales, exigiendo la pena de muerte para todos los responsables. Pero detrás de ese éxito, surgió un nuevo peligro. Esa noche, Javier recibió un paquete sin remitente que contenía un pendrive y una nota escrita a mano: «Abriste una puerta, pero no has visto el pasillo. El próximo lote ya está preparado en el Delta». Su rostro se puso pálido. Inmediatamente llamó a la policía. Sin embargo, 2 horas después, su auto fue encontrado vacío a orillas del Río de la Plata. En su asiento, solo quedaban su credencial de prensa y un pequeño símbolo de espiral dibujado con un marcador rojo. La noticia de la desaparición de Javier aumentó el pánico. Lucía, que ahora era una testigo clave, fue trasladada a una casa de seguridad de la AFI en las afueras de la ciudad. Pero sus noches nunca fueron tranquilas. Seguía recibiendo mensajes anónimos: «No puedes esconderte del espiral que ya te ha visto». Por otro lado, los resultados del análisis forense digital de la computadora del depósito finalmente lograron recuperar parte de la información. En una carpeta encriptada llamada La Red de Espiral, los investigadores encontraron cientos de registros de transacciones internacionales, una lista de nombres y un archivo de audio de 2 minutos. La voz de un hombre grave hablaba en una mezcla de español e inglés: «El ser humano es solo carne. Su valor depende de quién se lo come y de quién lo vende». La voz coincidía con el análisis vocal de Alejandro Cortés. Esa noche, en la sede de la policía, el ambiente era de silencio. Todos los oficiales miraban la pantalla del monitor en silencio. El comisario Báñez cerró una carpeta y dijo lentamente: «Cortés sigue vivo. Y sabe que lo estamos buscando». Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando las calles de Buenos Aires que parecían no poder limpiarse nunca de la sangre y el miedo. 2 semanas después del hallazgo en la reserva ecológica, la investigación entró oficialmente en su fase más peligrosa. El rastro digital de la última transacción indicaba que Alejandro Cortés estaba preparando un gran envío por vía marítima. El destino: Singapur, un punto clave para el contrabando transfronterizo. La información provino de Interpol, que detectó un código de envío con la etiqueta Lote 19, origen Delta, confirmado. Esa noche, se formó una operación conjunta entre la PFA, la Prefectura Naval y la Interpol, bajo el nombre en clave Operación Espiral. Un pequeño buque de carga llamado MV Polaris fue detectado navegando sin bandera oficial hacia aguas internacionales. En su manifiesto figuraba «proteína congelada de exportación», pero los datos de temperatura del contenedor mostraban una anomalía: era más frío que el estándar para la carne de res, coincidiendo con la temperatura de conservación de tejido humano. El capitán de la operación dio la orden: «Captúrenlo vivo. Necesitamos a Cortés». A las 11:40, una lancha de la prefectura se acercó sigilosamente al MV Polaris. Las olas eran altas, y el viento marino traía un olor a sal y diésel. A lo lejos, se veía la figura de un hombre de pie en la proa del barco, con una chaqueta negra. La cámara infrarroja amplió su rostro. El tatuaje de la espiral roja en su cuello era claramente visible. No había duda, era Alejandro Cortés. Objetivo confirmado. Los comandos armados comenzaron a prepararse,
pero antes de que su lancha pudiera acercarse, un fuerte estruendo rompió la noche. La primera explosión provino de la cubierta trasera del MV Polaris, seguida de una llamarada de 12 metros de altura. Una ola de calor golpeó la lancha de la policía, haciendo que todos cayeran. ¡Atrás! ¡Atrás!, gritó el comandante. Pero ya era demasiado tarde. Las llamas devoraron todo el barco en segundos. Los gritos de la tripulación se mezclaron con el sonido del metal explotando. El resplandor anaranjado se reflejaba en la superficie del mar oscuro. Minutos después, el barco se hundió lentamente, dejando una columna de humo que formaba un remolino, como una espiral girando en medio del océano. El equipo de buzos de la prefectura fue desplegado de inmediato. Después de 4 horas de búsqueda, solo encontraron fragmentos de una chaqueta negra, un collar con el símbolo de la espiral y residuos de explosivos. Era C4, material militar, no el combustible del barco, informó un experto. No había cuerpos, ni rastro de Cortés. A la mañana siguiente, la noticia de la explosión en el Río de la Plata sacudió a todo el país. Los medios titularon: "El cerebro de la red de carne humana, presuntamente muerto en una misteriosa explosión". Pero para los investigadores, eso no significaba el final, sino una advertencia. Varias horas después de la noticia, una cuenta misteriosa apareció en la Dark Web usando el nombre La Red de Espiral. Un vídeo de 2 minutos mostraba a una figura enmascarada con un símbolo de espiral en el pecho. Su voz era grave y distorsionada: "Operación exitosa. No vendemos carne, vendemos los secretos del hombre. El mundo nunca sabrá lo barato que es el precio de su propio cuerpo". El vídeo terminaba con un texto: "Próximo lote, 0020, Buenos Aires". La sala del centro de comando en Buenos Aires quedó en un silencio repentino. Todos los oficiales miraban la pantalla, que ahora mostraba el símbolo de la espiral girando lentamente. El comisario Báñez suspiró profundamente. "Entonces", dijo en voz baja, "Cortés no está muerto. O peor aún, alguien ya lo ha reemplazado". Afuera, el Río de la Plata todavía humeaba, pero detrás de la densa niebla, en algún lugar, la espiral comenzaba a girar de nuevo. 4 días después de la explosión en el Río de la Plata, el ambiente en Argentina cambió. Todos pensaban que la pesadilla había terminado. Sin embargo, la realidad era que una nueva ola de miedo acababa de comenzar. Internet se inundó de rumores de que Alejandro Cortés seguía vivo. Algunos testigos afirmaban haber visto a un hombre con un tatuaje de espiral subir a una lancha pequeña minutos antes de la explosión. La policía no encontró pruebas, pero el instinto de los investigadores les decía que podría ser cierto. Mientras tanto, la Unidad de Ciberdelincuencia Nacional rastreó el vídeo de La Red de Espiral. Su servidor se movía cada 30 segundos, Singapur, Bangkok, y luego, por alguna razón, de vuelta a Buenos Aires. Eso significaba que alguien dentro del país seguía controlando activamente la red. En una auditoría interna, se descubrió una fuga de datos de la investigación, nombres de investigadores, testigos y hasta la ubicación de las casas de seguridad se habían filtrado en foros de la Dark Web. Las sospechas apuntaban a un joven técnico de la unidad, Sebastián Rivas. Era conocido por ser un genio de la encriptación, pero desde el caso del Delta, su comportamiento había cambiado. Cuando allanaron su apartamento, la policía encontró un disco duro con copias de los documentos de la investigación y pruebas de transferencias de dinero por grandes sumas desde una cuenta en el extranjero. Durante el interrogatorio, Sebastián confesó con el rostro inexpresivo: solo seguía órdenes de El Aire. Los investigadores se miraron. ¿Quién es El Aire? Sebastián los miró con los ojos vacíos y dijo en voz baja: Cortés está muerto, pero su legado no. Esa declaración dejó la habitación en silencio. En el interrogatorio posterior, Sebastián admitió ser parte de una segunda generación, personas reclutadas para continuar la operación de la espiral de forma descentralizada. Su tarea era mantener el flujo de información y abrir nuevos lotes en otras ciudades. Incluso les mostró una carpeta encriptada titulada Protocolo de Herencia. Cuando la abrieron, el contenido heló la sangre de los investigadores,
26 nombres, cada uno con una foto, profesión y área de operación. Había médicos, empresarios de la carne e incluso 2 funcionarios del Ministerio de Salud. Debajo de la lista, una frase: ellos son los sucesores. Argentina es solo el comienzo. El comisario Ibáñez miró la pantalla en silencio. Esto no es una organización, murmuró finalmente. Es un sistema. Horas después, el depósito de pruebas de la PFA en Buenos Aires se incendió. El fuego apareció de repente en mitad de la noche, destruyendo todos los documentos originales y los resultados forenses de la segunda fase. Poco después, uno de los testigos clave, un ex empleado de Proteínas Argentinas S.A., fue encontrado muerto flotando en el riachuelo. En su cuello colgaba un collar con un símbolo de espiral rojo. Los investigadores se dieron cuenta de una cosa: la espiral se había infiltrado en el sistema. Conocían cada paso de las autoridades, incluso antes de que comenzaran las operaciones. En la casa de seguridad, Lucía Méndez escuchó la noticia del incendio en la televisión. Apretó un pequeño crucifijo que llevaba al cuello, con los ojos llenos de lágrimas. «No se han detenido», susurró. En ese momento, llamaron a la puerta. 2 agentes entraron apresuradamente. «Señorita Méndez, tenemos que irnos ahora». Hubo una filtración de la ubicación. El coche partió en la oscuridad, atravesando una ruta desierta. Por el espejo retrovisor, Lucía vio el destello de las luces de una moto que lo seguía a lo lejos. En su corazón, sabía que, sin importar a dónde fuera, la sombra de la espiral siempre estaría detrás de ella. En Buenos Aires, se formó un equipo especial de trabajo, la Fuerza de Tareas Espiral, directamente bajo la coordinación del presidente. Los jefes de la PFA y la AFI se sentaron en la misma mesa. Su tarea era clara: romper la cadena de la segunda generación antes de que la red volviera a crecer. Sin embargo, esa noche, en la gran pantalla de la sala de operaciones, apareció un nuevo mensaje de la red encriptada global: Lote 0021, Buenos Aires. Prepárense. Todos los ojos se clavaron en la pantalla. El jefe de la fuerza de tareas miró fijamente durante unos segundos antes de decir con voz temblorosa: esta guerra no ha terminado. La espiral sigue viva. Y ahora, vienen por la capital. 6 meses pasaron desde la noche de la explosión en el Río de la Plata. Argentina parecía tranquila en la superficie, pero tras bambalinas, la investigación de la espiral continuaba. La ciudad de Buenos Aires comenzaba a sanar. Las parrillas volvieron a abrir, aunque los clientes seguían siendo cautelosos. En la calle Necochea, el antiguo local de Héctor Rossi era solo un montón de escombros y maleza. En una de sus paredes, alguien había escrito con pintura blanca: no olvidamos. Pero esa calma era solo una ilusión. La Fuerza de Tareas Antiespiral recibió un nuevo informe: un contenedor refrigerado fue encontrado en el puerto de Buenos Aires. Sin documentos, sin identidad del remitente. Cuando lo abrieron, su contenido no era carne de res, sino una mezcla de carne congelada de color pálido con trozos de tela quirúrgica entre los trozos. En la pared interior del contenedor, escrito con pintura roja: Lote 0021, Buenos Aires. La sala de reuniones de la Fuerza de Tareas se llenó de tensión. El jefe de la investigación miraba las cámaras de seguridad del puerto. Un hombre con un traje oscuro fue grabado saliendo del área de contenedores 2 horas antes del hallazgo. Llevaba el cuello cubierto con una bufanda, pero en una ampliación del vídeo, se veía un tenue patrón de espiral, casi desvanecido. «Es Cortés», susurró uno de los agentes. «Pero los datos faciales muestran anomalías. La línea de la mandíbula es diferente, los ojos no son los mismos». Era como si el hombre fuera solo una copia del antiguo Cortés. Surgió una teoría: el aire, el sucesor de Cortés, había tomado el control total de la red. Lideraba una nueva generación de la espiral que operaba con un sistema descentralizado, utilizando inteligencia artificial y encriptación militar. Incluso sus mensajes ya no se enviaban a través de la dark web, sino a través de microtransacciones en la blockchain internacional.
Esa noche, la Fuerza de Tarea llevó a cabo una operación masiva en el almacén de destino del contenedor, una antigua instalación industrial en el sur de la ciudad. El equipo se movió en silencio a las 11:45. Tan pronto como abrieron la puerta de acero, el olor a formol y metal los golpeó. En el centro de la habitación, había una computadora con la pantalla encendida, mostrando una frase que se repetía: la espiral no depende de un cuerpo. La espiral es una idea. De repente, la pantalla parpadeó. Apareció un breve vídeo del rostro borroso de un hombre enmascarado. Su voz era plana, la boca fue solo el comienzo. Pueden quemar nuestros lugares, matar a nuestra gente. Pero mientras la humanidad siga siendo codiciosa, la espiral vivirá. El próximo lote ya espera a los hambrientos. El vídeo se detuvo. La computadora se incendió desde dentro, explotando y destruyendo toda la evidencia digital. Al día siguiente, los medios nacionales informaron: la Fuerza de Tarea frustra la distribución de carne ilegal en Buenos Aires. Pero no sabían lo que el equipo encontró al final de la operación: un pequeño pendrive que sobrevivió a la explosión. En su interior, solo una foto, un mapa de Argentina con puntos rojos en varias ciudades: Córdoba, Rosario y Mendoza. Debajo, una breve inscripción: 102 en progreso. Lejos de allí, Elena Torres cerraba su humilde cafetería. Encendió una vela frente a la foto de su difunto esposo, Miguel Torres, mientras rezaba en voz baja: que todos descansen en paz. Y que nadie más muera como él. Afuera, una llovizna caía, cubriendo el cielo oscuro de Buenos Aires. Pero en un puerto solitario, en el extranjero, un hombre con un traje oscuro estaba de pie en la cubierta de un carguero listo para zarpar. Encendió un cigarrillo, exhalando el humo en el aire nocturno. En su cuello colgaba un collar con una espiral roja que brillaba bajo la luz del puerto. A través de un pequeño auricular en su oído, se escuchó la suave voz de una mujer: lote 22 listo, señor. El hombre sonrió levemente. Buenos Aires está hecho. Ahora, el mundo. El barco se movió lentamente, atravesando la niebla, llevando un nuevo secreto de la red espiral. Y en Buenos Aires, la vela en el café de Elena